Vamos a recordarles que Bosqueza está en Santiago con los equipos más avanzados de manejo para jardín y bosque. Bosqueza, en ese lugar usted puede ver todas las marcas que representan en el país y también recibe informaciones sobre soporte técnico, corte, poda, troceo de árboles, hidrosiembra. Bosqueza, viva la experiencia en Santiago y en otras 5 ubicaciones en todo el país. Distribuidores autorizados de marcas reconocidas de equipos de manejo forestal. Bosqueza. Les recordamos también que Juan de Dios tiene las chacabanas que nos hacen lucir bien en cada momento, como las que tenemos aquí en el programa, y también muchos otros diseños disponibles para usted en la Luperón detrás del CRD, en Santiago, en la Plaza del Paseo, 27 de febrero, y en Multiplaza de La Romana. Vaya a las tiendas de Juan de Dios, vista bien, luzca elegante en cada ocasión con Juan de Dios. Continuamos, doctor. Bien, quiero darle las gracias al cantante lírico Arístides Inchausti, que cada año nos hace llegar el calendario que elabora y propicia el Padre Bello, médico y sacerdote ya retirado, que trabaja en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Así que Arístides, al Padre Bello, gracias por el calendario 2017. Ese calendario es muy estratégico porque se pone en una pared y uno puede ir trabajando, escribiendo con él. Sí. Es como una agenda que uno puede ir viendo todos los días. Es un palo eso. Bien, señores, le damos la bienvenida a Luis Vargas. Luis Vargas es economista y nos va a tratar algunos temas que le hemos rogado que venga aquí para hablar de algunas cosas. José Cuello, tenemos a Luis Vargas y tenemos también... Hace tiempo que lo estábamos esperando por aquí. Fildeando, sí. Sí. Luis, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Luis, vamos a comenzar con el presupuesto. El presupuesto que preparó el gobierno, a juicio tuyo, la palabra es equilibrada que se usa. Es un presupuesto que tiene sentido, es equilibrado, no estará sujeto a demasiado cambio, fuera de lo que ya va a producir las inundaciones, ¿verdad? Que tienen que producir unos ajustes. Bueno, o sea, el presupuesto no hay ningún cambio sustancial, ¿verdad? En comparación a lo que ha sido la política, digamos, toda esta implementación, digamos, presupuestaria. Lo que usted alude, ¿verdad? A los costos, a los daños, perjuicios ocasionados por estas sucesivas tormentas, pues yo creo que se hizo una tormenta en un vaso de agua. El Estado tiene una enorme capacidad, ¿verdad?, para sencillamente acceder al crédito en el propio sistema financiero, y pudo muy bien, ¿verdad?, poder programar una serie de, digamos, de gastos en base a un plan, ¿verdad?, por supuesto, de rehabilitación de todas esas zonas afectadas y concretamente de una serie de cultivos que fueron seriamente lesionados. O sea, creo que aquí nos seguimos manejando con una visión que todavía no ha sido superada, independientemente de los esfuerzos que ha hecho esta administración, de concebir presupuestos al contado. ¿Qué significa eso? Recibo los ingresos y se realizan los gastos. Cuando tenemos una serie de obras públicas, obras de infraestructura, que muy bien pudieran programarse su construcción a 10, 15 o 20 años y por consiguiente programarse en términos presupuestarios. Eso es un problema que hay que superar en el país, y creo que el punto nodal en esto es que todavía el Estado, no sé si para suerte de este país, no acaba de entender que cuenta con una gran fuente de financiamiento que es el propio crédito, por Dios. Claro, los economistas locales viven hablando siempre, en gran medida, cosas que no saben. Por ejemplo, en las últimas semanas, pues, se han focalizado en la deuda externa, y cuando en realidad el problema nuestro es de deuda interna. Creo que eso se necesita reprogramar, tanto ese acceso, ¿verdad?, a esas fuentes locales, como también el servicio de deuda. Ahí están los números. Sí, pero para que entienda el público que ve este programa, un presupuesto
que el gobierno hace todos los años se nutre de los ingresos que producen los impuestos. Cuando le falta algo busca préstamo. Y hay un componente, Luis, que yo no veo que ningún gobierno pone, que es un componente de ahorro de gastos. Eso es insignificante, que nadie lo tome en cuenta. Acuérdese que hay por ley, hay un 5% que son fondos que puede disponer discrecionalmente el presidente de la República, así como un 1% para el caso de emergencia. El problema es que ese es uno de los puntos pendientes de una agenda presupuestaria. Creo que hay una serie de fuentes posibles para crear un fondo presupuestario, por ejemplo, como es el caso de los fondos provenientes de las empresas, grandes corporaciones mineras, específicamente el caso de Barrick Gold, que creo que muy bien pudiera subdividirse en una cuota destinada al desarrollo o crecimiento. Para mí eso es lo mismo, yo no creo en esa diferencia de crecimiento y desarrollo económico. Otra parte que sería para desarrollar la propia industria minera o industria extractiva, y otro fondo que tendría que, indudablemente, por ley, de acuerdo a la ley de medio ambiente, que es la 6400, que tendría que destinarse a las comunidades afectadas por explotaciones, extracciones de minerales, sobre todo metálicos. Bien. Y preciosos. Y en otro orden, para yo terminar, gasto, ¿cómo se gasta el presupuesto? Gastos corrientes, que son los sueldos y otra cosa de esa, las obras de inversión, que son las obras públicas, y el pago de préstamos. Y yo quería del pago de préstamos que tú nos digas un poquito, y es sí, así como nosotros enganchamos nuestra tarjeta de crédito y la refinanciamos, si el gobierno hace lo mismo, pero a nivel de los préstamos internacionales. Hay una múltiple pregunta. Es importante destacar que hemos descendido, y es preocupante, en gasto de capital, inversiones de capital. Pasamos del 2007 a cerca de un 5% y ahora estamos en 2.5%. Aun cuando hemos destinado una parte importante de fondos a la construcción de escuelas. Eso hay que resolverlo en República Dominicana. No podemos continuar con tan bajo coeficiente de inversiones en infraestructura física, sobre todo en un país donde sencillamente tenemos una serie de proyectos que desarrollar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso es cuento de camino. Ese peso que tiene el gasto corriente y también el gasto en salarios. Oye, uno ve el presupuesto de otros países, nosotros tenemos uno de los, digamos, de los coeficientes más bajos. Eso no quiere decir, Dios me libre, ¿verdad?, que estaría de acuerdo con que haya despilfarro, que sencillamente se gaste en nominillas, pero tenemos un bajo coeficiente. ¿Por qué? Pues sencillamente tenemos muy bajos salarios. Pero usted no pensaba así antes, doctor. ¿Cómo que no? Siempre he pensado así, y tal vez he mantenido una posición, ¿verdad?, un tanto crítica a pesar de mis funciones, ¿verdad? Yo eso siempre lo he señalado y nunca he tenido ningún reparo. También es importante destacar, acuérdese que yo libré una polémica con un destacado economista de uno de los principales centros aquí de investigación, que decía que estábamos gastando mucho en salarios y sueldos. No, aquí sencillamente hay que duplicar salarios y sueldos. Lo que pasa es que se hacen discusiones presupuestarias y el problema donde hay que poner el dedo en la llaga no se pone. Inclusive tiene que ver con el caso del servicio de deuda. Aunque hay un problema de ingresos, por Dios. Nosotros dejamos la presión tributaria cuando se asesina a Trujillo, estaba en cerca de 19%. ¿Cómo es posible que después de la muerte de Trujillo hemos llegado a por el último corte que hice en 13,8%? Oiga, hemos bajado cerca de, más de 5% de presión tributaria después de decenas de reformas, de innumerables programas de administración.
Entonces aquí hay indudablemente una gran evasión fiscal, ¿verdad? Gente que no paga sus obligaciones tributarias, hay una elusión fiscal también muy grande y también hay una omisión fiscal. Aquí no se cobra por el plusvalor obtenido en una serie de edificios, terrenos, tanto urbanos como rurales, fruto de edificaciones estatales. Hay terrenos que puede estar valiendo una tarea de tierra, para que se entienda, digamos, 1.000 pesos, se construye una avenida o se construye una autopista y pasa a costar 50.000, 100.000 pesos. Esa diferencia el Estado no cobra ni un centavo. Habría que esperar que esa empresa o esa familia venda ese activo para que se le aplique de las tierras mojadas por el canal, un 25%. Eso llegó al abuso, porque una gran extensión de tierra que le pasó a un canal, pagó el 25% en tierra, y luego pasó otro ramal del canal y volvieron a quitarle el 25%. Eso trajo conflictos operativos. El país ha evolucionado en el sistema impositivo y posteriormente se estableció el impuesto a la renta, con un espasmo en el 48, porque duró unos meses nada más, pero después en el 62 el Consejo de Estado lo estableció y a partir de ahí ha funcionado, con muchísimas deficiencias. Una de ellas es el cobro de esas rentas no previstas. Por ejemplo, se han construido carreteras por terrenos cañeros, abandonados y tristes, inmensas, que crean una plusvalía no del 25%, de cualquier tamaño. Y ello no se refleja ni en la actualización de los balances de esas empresas, donde aparece una ganancia de capital. Probablemente muchas familias no tienen ni siquiera contabilidad organizada, pero las empresas que tienen contabilidad organizada deberían reflejar en su balance a fin de año que esa tierra aumentó de precio. No lo reflejan. Sin embargo, cuando las venden, debería aparecer. Tampoco aparece. De manera que una finca que era abandonada y triste, que las vacas se criaban comiendo langosta, porque las langostas subían y llegaron a ser alimentación de la vaca, pues de repente vale todo el dinero del mundo y solo puede reflejar algún aspecto cuando se vende un solar, que ya no es por tarea, que se debe decir por metro. Eso es una falla de la legislación impositiva dominicana, porque debe pagarse esa plusvalía en un momento cuando se produce la plusvalía o al término del periodo legal. Pero hay un tema de presupuesto, Luis, que siempre me ha preocupado mucho. Tú que eres muy acucioso y no sé de dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas investigaciones gratuitas, porque la publica en la prensa. Tú has hecho una comparación de la fidelidad del presupuesto presentado y el ejecutado año por año. ¿En qué grado es fiel el presupuesto? Porque veo que las modificaciones presupuestarias son casi mensuales, lo que indica que el presupuesto no se hizo bien, porque todos los meses no hay accidentes telúricos que conlleven una modificación presupuestaria. No hay grandes diferencias y la razón es muy sencilla, porque no hay una política de aumentar la presión tributaria para contar con suficientes fondos e impulsar planes. Siempre nos desenvolvemos en condiciones muy restrictivas y eso se ve en el caso de salud, ¿verdad? Que es un clamor nacional de que hay que elevar el presupuesto, pero no se tiene esa, digamos, esa holgura. Entonces eso obliga a que el Estado, con sus enormes, innumerables cargas fijas, no tiene mucha, digamos, mucha capacidad de maniobra. Creo que aquí habría que pensar, real efectivamente, en una reforma fiscal que envuelva ingresos, específicamente a nivel de los tributos, pero también de los ingresos, digamos, extraordinarios. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una serie de
de empresas públicas que real y efectivamente pudieron, ¿verdad? Ya han desaparecido una gran cantidad de ellos, hacer enormes aportes. También aprecio que hay una visión errada en términos del patrimonio nacional. Por ejemplo, aquí se regalan parcelas estatales, se regalan viviendas estatales, cuando sencillamente muy bien pudiéramos hacer operaciones, una rearquitectura financiera de forma tal que esos activos puedan ser sencillamente titulizados y esos títulos puedan servir para colateralizar una serie de operaciones financieras. Y solamente pudiéramos permitir en gran medida posesiones, pero no propiedades. Y aquel que la quiera comprar, pues sencillamente se le den todas las condiciones favorables para que al cabo de 20 o 30 años pueda adquirir ese activo, ya se llame vivienda, se llame terreno urbano o terreno rural, pero aquí se regala. Entonces así no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Yo creo que aquella persona, madre de familia que tiene 5 hijos, pues puede muy bien vivir hasta que sea una anciana y se le pueden dar todas las condiciones para que pueda adquirir la propiedad como posesión. Posesión es usufructuar, ¿verdad? Ese bien, esa vivienda, ese terreno, pero no darle la propiedad. La propiedad es del Estado. Y nosotros tenemos cientos y cientos y cientos de miles de millones de pesos, sencillamente a través de todos estos títulos que pudiéramos reinsertar en el sistema financiero, no solamente a nivel local, pudiéramos hacer operaciones a nivel internacional. Aprendimos un poco cómo se maneja este negocio, ¿verdad? Cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, yo creo que con prudencia, con una buena regulación, el Estado cuenta con unos fondos, digamos, extraordinarios, ilimitados, para poder fondear el presupuesto, aumentar la construcción de viviendas en República Dominicana en base a los mismos pagos. O sea, aquí hay muchísimos ejemplos de cómo gente se mete en el medio de un río, o sea, sencillamente o se ubica y después hay que darle no solamente el terreno, la vivienda, y después sencillamente ni siquiera pagar. O sea, yo creo que eso es una injusticia para poderse real efectivamente resolver una serie de problemas sociales, concretamente el caso de la vivienda y por supuesto de los propios servicios que hay que disponer a nivel de la vivienda. Eso para señalarte un ejemplo. También creo que, como dije, el Estado puede endeudarse, eso no es problema, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones y haya un programa de pago y ese programa de pago esté racionalmente establecido y el Estado cumpla con sus obligaciones, porque uno de los problemas aquí es que todos estos retrasos en los pagos se prestan a toda una serie de actividades corruptas, maniobras, operaciones, porque sencillamente no aparece el pago tal y como está establecido en el contrato, ¿verdad? O sea que hay mucha tela por donde cortar, ¿verdad? Si pudiéramos también aquí introducir otra vez el tema del endeudamiento, ¿verdad? Hay mucha desinformación de parte de los colegas economistas. Nosotros creo que de hoy me parece con un planteamiento muy acertado de que mientras el crecimiento del producto cubra tanto el déficit de cuenta fiscal como el déficit de cuenta corriente, no hay por qué preocuparse. Aunque nosotros vamos tendencialmente a un ensanchamiento del déficit en cuenta fiscal que pudiera poner, digamos, en entredicho esa sanidad, digamos, de nuestras finanzas públicas. Y sobre todo en el caso de los intereses. Nosotros, ¿verdad?, en términos de deuda externa, tanto de intereses y de pago de capital, estamos en los últimos 10 años oscilando en el 2.80 del Producto Bruto Interno. Ahora, el endeudamiento interno, sobre todo de intereses, ese va al galope. Entonces, eso sí es problema. Pero ya sabemos que no es un problema presupuestario, es un problema propiamente dicho, sino que es un problema, digamos, de las operaciones que se hicieron en el Banco Central todavía no aclaradas en República Dominicana, porque hubo una mala información sobre esta crisis. Posiblemente el primero en República Dominicana que llamó la atención
sobre la inminencia de la crisis fui yo. Y eso se puede encontrar en el listín diario. Cuando yo analicé el periodo, ¿verdad? Estamos hablando de la crisis bancaria en el 2003. Hay una crónica muy pequeña que apareció en el listín diario, yo señalando a principios de febrero que había que prepararse para una crisis bancaria en República Dominicana. Yo di una entrevista de aproximadamente una página completa y pues, vemos los intereses, ¿verdad?, que hay en el listín diario, y solamente salió cerca de algunas 40 palabras, pero lo dije, ¿verdad?, de que era inminente una crisis bancaria en República Dominicana, independientemente de las razones, ¿verdad?, de desfalcos o de sencillamente manipulaciones. Y se podía prever porque hubo una sobreacumulación de capitales en toda una serie de empresas, ¿verdad?, que sencillamente no iban a poder cubrir sus obligaciones. Eso, por ejemplo, yo lo dije para señalarte un caso. Entonces, todo esto, ¿verdad? Tenemos el caso del Banco Central, ¿verdad?, una crisis no resuelta. Antes de venir para acá vi que había pendiente pagos al gobierno central por 346,000 millones de pesos, ¿verdad? El patrimonio del Banco Central es negativo en cerca de 40,000 millones de pesos, o sea que eso es un problema porque usted tiene una cifra en rojo de 40,000 millones, pues hay problema. Y el otro caso, que es sobre todo el negocio eléctrico, ¿verdad? Esos dos componentes constituyen una verdadera tenaza al presupuesto nacional. Si quitáramos estas 12 cuentas del presupuesto nacional, el gobierno pudiera desenvolverse con superávit. Ahora dice, pero se puede hacer, es que el gobierno, el presupuesto del gobierno central no tiene por qué cubrir, digamos, el déficit cada vez más elevado del Banco Central. Esa es mi opinión. Y creo que hay un manejo equivocado con otra política, que es el manejo de las divisas. Estar acumulando divisas. ¿Divisas para qué? ¿Para qué estamos teniendo una tasa de inflación que vi ahí de 0,77%? ¿Pero en qué parte del mundo un país pobre se da el lujo de una tasa de inflación acumulada de 0,77% en cerca de 11 meses? Es una barbaridad. Eso es importante. Mucho más importante que inclusive temas que hay que buscar una solución inmediata desde el punto de vista legal, desde el punto de vista penal, que es el caso de la corrupción, toda una serie de actos de corrupción. Entonces así no podemos continuar, eso es indudable. Entonces, este empeño en cada vez estar manipulando la tasa de inflación a través de la maquinita esta de emisión de pesos, y después de pesos que se emiten, sencillamente emitimos títulos para recoger esos pesos, y con los pesos sencillamente compramos los dólares para mantener una tasa de cambio estable. Eso no tiene sentido. Además hay una serie que no es el programa aquí, una serie de tesis equivocadas, teorías equivocadas de cómo que se debe manejar una moneda nacional. ¿Y con sin embargo, Luis, este es el único país que registra un crecimiento sostenido medio sobre el 5% en los últimos 50 años. Bueno, yo no creo. Con esa política restrictiva. Eso no es cierto. Oye, no es cierto. No, eso no es cierto. Pero está bien. Yo sí creo, ¿verdad? En los últimos años, aquí ha habido un proceso de cambio radical de la sociedad y la economía dominicana. Pero no por política, intervención del gobierno. El gobierno puede contribuir. Por ejemplo, yo dije que había sido positivo estas visitas del presidente al campo, pero no tanto por la visita, sino porque se acompañó un aumento del crédito. Eso lo podemos ver. Ahí están 70,000 millones de pesos que nunca el campo había disfrutado, cuando antes se le entregaba 15,000 millones de pesos. O sea que es sustancial. Pero además de eso, el impacto que tuvo la construcción de escuelas. Y hay toda una serie de negocios pequeños que han proliferado en el país. El que quiera saber hasta dónde ha cambiado este país, nada más tiene que ir a la avenida Duarte. Oiga, usted va hoy día a esa avenida Duarte y es increíble las transacciones comerciales. Sencillamente, usted podrá estar en desacuerdo, ¿verdad? Por supuesto, en términos urbanos. Como los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, que no solamente han ocupado la Duarte, acuérdense que se apoderaron de la José Martí,
O sea, es increíble la cantidad, la magnitud de las operaciones. De gente que no está esperando ningún subsidio, ninguna subvención. O sea, la gente se la está buscando. Y además de eso, ha habido indudablemente una serie de actividades en el país que han proliferado y se han consolidado. Entre ellas tenemos el caso de la prostitución, tenemos el caso del juego, tenemos el caso del narcotráfico. Lo que pasa es que, imagínate, con esta economía neoclásica, esta economía tradicional que no quiere sencillamente asumir las realidades como tal, eso no entra en ningún contexto. Y de la migración ilegal, que todo el mundo viene a buscársela. Pero eso es lo que estamos señalando, o sea, de negocios, digamos, ilegales, ¿verdad? Esto es un país realmente sorprendente. Pero mire, usted está hablando de la Duarte, pero una vez se piensa que el interés es promover como que las cosas no están tanto como en la Duarte, sino como en la Lincoln, que hay torres, plazas, hoteles y todo. Entonces, realmente eso es no es ese crecimiento de plazas, de mall y de establecimientos comerciales, refleja realmente lo que es la verdadera base del crecimiento económico en República Dominicana. Eso es lo que estábamos señalando, una expresión. El caso de la construcción, por ejemplo, tenemos el crédito del 2007 para señalar algunos índices hasta el 2016, o sea, ahora cortado ya. Último, pasamos de un 6% a más de un 10%. Pero ese crecimiento es real. ¿Cómo? Sí, ahora mismo es. Sí, pero hay sitios donde es más notorio ese crecimiento espontáneo de la vida. Sí, El caso de la San Vicente de Paúl. Sí, también. De aquel lado. Pero eso hace donde muchos años. Dura 24 horas encendidas. Oye, el sitio más alegre de la capital, los dos sitios más alegres de la capital son la Venezuela y la San Vicente. O sea, este casco urbano ha sido desplazado. Pero usted me señalaba los centros comerciales. No. Oye, uno va a diferentes urbanizaciones y es sorprendente la cantidad de mansiones, que no sé de dónde han aparecido tales recursos, porque cuando hago la comparación entre esos fondos prestables y las inversiones que se han hecho, no me cuadra fácilmente. Pero tengo que reconocerlo. O sea, estamos hablando de una gran parte de la capital. Pero también tengo que decir que ha habido o hay innumerables zonas en el país con pobreza muy profunda, muy extendida, pero eso tiene que ver con el régimen económico, no con el modelo, como equivocadamente se le llama, con el régimen económico que está establecido en República Dominicana. Luis, el caso de donde tú hablaste de energía y hablaste no mencionaste Catalina, el subsidio energético, el subsidio de combustible y la construcción de Catalina puede hacer un daño al presupuesto. No, al contrario. Lo que el Estado el gobierno pudo haber aprovechado los fondos de Punta Catalina para impulsar una serie de programas, pero con la presión que hay de la crisis energética en República Dominicana, se orientaron esos descuentos que habían sido obtenidos por el caso de la rebaja del precio del petróleo para reorientar esos fondos. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares a la construcción de la planta. O sea que no es más, y yo por eso señalé, yo creo que ese tipo de operaciones hay que hacerlas a largo plazo. No, lamentablemente no se hizo, solamente hay una parte que es la que está siendo establecida de la transacción a, ya un tiempo muy largo, ¿verdad? Que son los 625 millones de dólares. También yo fui el primero en el país que dijo que antes de estar pensando que el Estado asuma una emisión de bonos, como hizo, sencillamente estamos hablando de empresas que están constituidas legalmente y que pudieron muy bien emitir su título de deuda en los mercados nacionales y mercados internacionales y comprometer a la administración o a quien sea, ¿verdad? O la compañía mixta que se establezca a que cumpla con esa obligación de ese adeudo que se ha sometido. O sea que Punta Catalina yo creo que nos ha ocupado mucho tiempo. Hay que reconocer que ciertamente las plantas de carbón hoy día no están siendo objeto de mucha atención, pero no porque no se pueda invertir, sino porque sencillamente no encontramos
financiamiento de parte de la banca transnacional. Eso hay que aclararlo. O sea, un problema de financiamiento. O sea, los bancos no les interesa. Pero yo creo que más que Punta Catalina, por Dios, el país ya y el mundo ha cambiado. O sea, todo el sistema energético se está reorientando hacia el autoconsumo. Estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de viviendas, ya hay unas baterías prodigiosas que pueden salir por 150 mil pesos que sencillamente uno se puede abastecer durante 15 o 20 años y no solamente autoconsumir, no solamente almacenar, digamos, la energía, sino también verter esa energía hacia el mercado. No tenemos una legislación, lo admito, en República Dominicana, sobre estas transacciones, porque sencillamente pueden afectar las inversiones ya realizadas en las grandes empresas. Pero también digo que hay otro gran mercado, que es el caso del transporte. Ya hay baterías eléctricas que sencillamente muy bien pueden sustituir a los combustibles fósiles. Es decir, que aquí compañías pueden sencillamente sustituir este consumo tradicional por esta energía renovable. Creo que es un gran mercado que se abre. Creo que eso va también acorde con todo el proceso de cambio climático, pero nosotros seguimos pensando en términos muy tradicionales. Tenemos muchas preguntas para el economista Luis Vargas, pero vamos a hacer. Y nos llega la inquietud de si usted considera que hay una proporción entre lo gastado en la parte destinada de los fondos públicos al gasto corriente en concordancia con lo que se toma prestado. Es decir, tenemos la impresión de que el dinero de los préstamos y de los financiamientos internacionales está dedicando al gasto corriente y de que esto podría ser nocivo para la economía. ¿Qué percepción tiene usted con respecto a eso? Mira, todo eso son mitos. O sea, aquí tenemos una partida de economistas que viven desinformando completamente al país. Oye, el problema del endeudamiento es un problema que arranca, por decirlo en términos operativos, del déficit de cuenta corriente. Si usted gasta más en el extranjero de lo que usted vende, esa diferencia es deuda. Ahora bien, esa deuda en dólares, que es una deuda de carácter privada, es asumida por el Estado dominicano. Ahí tenemos un problema. Porque ¿quiénes son los que están comprando en el extranjero? Pues básicamente el sector privado. Ahora bien, si los que compran y venden, ¿verdad?, tienen ese déficit, ellos debieran de cargar y debieran de tener su balance. Ahora bien, el Estado asume ese diferencial y hace operaciones a través del presupuesto. Se endeuda en pesos, ¿verdad? Y esos pesos, en definitiva, sirven hasta para comprar los dólares para que se le pague la deuda al sector privado. Hay aquí algunas, cuentas pendientes, como un exgobernador, ¿verdad?, calzándolo la condición de historiador, que hizo una de las operaciones más funestas de toda la historia dominicana, ¿verdad?, que fue sencillamente reconocer un peso igual a un dólar igual a un peso, cuando la tasa de cambio estaba en 2.84, si mal no recuerdo. Es decir que, mira, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el Estado dominicano tiene que tener un déficit. ¿Por qué tiene que tener un déficit? Para poder cubrir esas cuentas del propio sector privado. Y tú me dices, ¿y dónde está? Oh, mira, el caso del negocio eléctrico. ¿Por qué el Estado tiene que asumir la cuenta del negocio eléctrico? ¿Por qué? O sea, esas ganancias que obtiene el sector eléctrico, ¿quién se las fondea en definitiva? Se las fondea el Estado dominicano. Aquí hace tiempo que aquí debiéramos estar haciendo subastas, ¿verdad? Subastas sencillamente para hacer todas estas concesiones, que pueden ser hasta anuales, de las ventas de energía eléctrica. Aquí se ha hablado hace muchísimo tiempo de mesa de combustible. Nada de eso se hace. Bien, Luis, para nosotros terminar, no quiero que te vayas, aunque quiero que vuelvas todos los lunes. ¿Tú te acuerdas cuando tú venías todos los lunes? Dos temas. Trabajo. ¿Qué fuentes de trabajo podemos inventar para aumentar el trabajo en el dominicano? ¿Cómo se le puede pagar mejor al trabajador?
y finalmente el campo. ¿Es posible que nosotros seamos autosuficientes en todo? No podemos ser autosuficientes. Esta es una economía que precisamente tiene una... Yo me he dedicado, esa es una de mis tesis, ¿verdad? Y he trabajado el proceso de industrialización en la República Dominicana. Nosotros tenemos un sistema trunco de nuestra producción, de nuestras plantas industriales, plantas agrarias. ¿Qué quiere decir trunco? Eso estoy repitiendo la palabra de un famoso economista. De Donald Trump. No, de Fancyber. ¿Verdad? Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a producir bienes de consumo finales. Tenemos algunas empresas productoras de bienes de intermedio, pero todo el resto tiene que importarse. Es decir que eso nadie lo previó, ¿verdad? De que nosotros buscáramos fuentes para dotarnos del dólar y poder cubrir esas importaciones, ¿verdad? El mismo caso de la energía eléctrica es, digamos, muy ejemplar. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Nosotros entonces equivocamos nuestro programa y sencillamente el economista dice que no vive hablando, ¿qué economista que no vive hablando de aumentar las exportaciones? De acuerdo, pero ¿cómo usted va a aumentar las exportaciones cuando hay un decrecimiento del comercio mundial? El mismo Trump, y eso es otro programa, está completamente equivocado. Estados Unidos no cuenta con esa posibilidad de hacer esas operaciones. Porque está equivocado Estados Unidos, que lo eligió a él. Bueno, no, porque ya yo recuerdo, ¿verdad?, que leyendo los libertarios, una corriente conservadora, ellos habían planteado a finales de los 80 que la posibilidad de que un candidato pudiera alzarse con la victoria en Estados Unidos era sencillamente orientando su campaña electoral y todos los esfuerzos hacia el hombre blanco, ¿verdad?, el hombre protestante, y que se olvidaran de todas las minorías, que fue donde acaba de fracasar el Partido Demócrata. Pero ya esa es otra discusión. Señalo esto porque nosotros entonces lo que hacemos es, nos afincamos en una herramienta clave, que es la tasa de cambio, sobrevaluamos la tasa de cambio. Entonces, ¿qué hacemos con la sobrevaluación de la tasa de cambio? Nosotros abaratamos las importaciones y encarecemos las exportaciones. También hay otro mecanismo que se ha utilizado aquí que destruye negocios locales, y el que tiene que ver con las figuras impositivas. Es decir, nosotros reducimos aranceles, reducimos impuestos, todavía más con todos estos procesos de evasión, elusión, omisión fiscal, y en definitiva no contamos ni con la tasa de cambio como herramienta de reequilibrar la economía, ni tampoco el otro mecanismo que son el sistema tributario. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos en el país, que lo ha sabido muy bien aprovechar el sector empresarial? Es sencillamente el ajuste vía la devaluación interna, que es la de la desalarización, reducción real del salario. Bueno, pues ha pasado ya 25 años diciendo lo mismo. Entonces, ese es el mecanismo de ajuste. Entonces, al reducir el salario real, nosotros empobrecemos, no contamos con el presupuesto, ¿verdad?, para poder compensar. Aquí hay tesis equivocadas keynesianas de que creen que si el empresario lo que tiene que subir el salario real pura y simplemente para crear la demanda. No. La demanda interna en República Dominicana es de cuentapropistas. Hay que mejorar el nivel y calidad de vida de esa población. Si te queda en la economía clásica, te queda en la economía neoclásica, te queda en esta economía post-keynesiana, no vas a llegar a ningún lado en República Dominicana. Este es un país diferente al que se enseña en los manuales. En los manuales se enseña la relación capital-trabajo. Aquí la mayor parte de la población es cuentapropista. Y el mismo asalariado dominicano no es un asalariado de empresas capitalistas. Eso es un enorme error que se cometió en la izquierda, buscando un proletariado que solamente estaba en la cabeza de los dirigentes. El asalariado aquí es un asalariado del campesinado. El asalariado en República Dominicana es un asalariado de microempresas que lo único que tienen un negocito es para sobrevivir, pero no para acumular capital. Eso
son conclusiones después que me dediqué durante varios años hasta, digamos, el estudio de la informalidad. Bien. Entonces, en el caso del empleo, nosotros tenemos ese problema. Habría que elevar las tarifas salariales, tiene que haber una intervención estatal, eso es clave. ¿Por qué? Porque ha habido una concentración de la renta, por Dios. Hace 15 años, de cada 100 pesos, 63 pesos le tocaban a los trabajadores. ¿Cuánto le tocaba a la patronal? La diferencia, 37 pesos. Hoy, ¿cuánto le toca a los trabajadores? 27 pesos. ¿Cuánto le toca a la patronal? 73 pesos. Es decir, que se ha dado un viraje. ¿Y al Estado no le toca un chin? No, porque el Estado, acuérdate, no quiere cobrar esos impuestos y hay fuerte Sí, presión. pero algo cobra. No, acuérdate que el PBI... y por el ITEVI le cobra a los pobres. No, a los pobres, eso es lo que estamos señalando, que en el caso del régimen impositivo, el cobro de impuestos fundamentalmente a los propios pobres y trabajadores. Nosotros aquí tenemos una evasión fiscal, por ejemplo, yo he hecho estimaciones, estamos en el orden del 7% del impuesto sobre la renta, el beneficio. Hoy día tenemos menos de un 2% con respecto al PBI. O sea que nosotros pudiéramos, a través de una reforma, pero no cobrar a un pequeño, mediano empresario, no, a los grandes capitales. En República Dominicana podemos conseguir un 5%. Bien. Luis Vargas. Mira, 5%. Nos vemos a cada rato. Luis Vargas, economista, sí, a cada rato. Te dejamos muy